Gracias, Karen. Bienvenidos a todos. Les agradecemos nuevamente el tiempo. Sabemos que, son tiempos complicados, agendas complicadas y estamos muy agradecidos de que el día de hoy se encuentren con nosotros para hablar de un tema muy importante que afecta a una gran cantidad de mexicanos. Es una enfermedad que poca gente lo conoce. Y en el marco del Día Mundial del Corazón, tenemos a dos invitados muy especiales, expertos en el tema, que nos hablarán sobre la insuficiencia cardíaca, así como las principales enfermedades desencadenantes, y presentaremos una guía que hemos preparado para enfermeras. Para esto tenemos al doctor Carlos Guízar, que es cardiólogo especialista en el Instituto Nacional de Cardiología, y a la doctora Vivian Ubiarco, que es líder del área médica de cardiovascular en Novartis. Me gustaría cederle la palabra al doctor Carlos Guízar, quien nos hablará sobre la diabetes, hipertensión y obesidad, principales desencadenantes de enfermedades cardiovasculares, así como enfermeras y profesionales de la salud son un factor clave en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca. Nuevamente, gracias y adelante. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco la oportunidad de este espacio y la invitación del equipo de Novartis para poder compartir estos minutos, hablar de un tema por demás relevante a nivel mundial y que en México no está exento. Vamos a hablar de diabetes, hipertensión y obesidad. Agradezco la presentación. Soy el doctor Carlos Alberto Guízar Sánchez, soy cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante. Actualmente adscrito a la Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Nacional. Entonces, para empezar, quiero exponerles un poquito, muchas gracias, hablarles un poquito acerca de la transición epidemiológica. Como ustedes pueden ver, a lo largo de la historia del hombre hemos pasado por varias etapas, desde la pestilencia, la hambruna, diferentes pandemias, enfermedades que ya son provocadas por el hombre, hasta llegar al momento actual en donde nos encontramos enfrentando a diversas enfermedades degenerativas. Antes de 1900, evidentemente lo que más eran las infecciones y los estados de desnutrición, o malnutrición, mejor dicho, porque la malnutrición implica tanto la parte de desnutrición como la parte de obesidad. Pero gracias a toda la evolución que hemos tenido como humanidad en el último siglo, el advenimiento de programas de salud, el desarrollo de antibióticos, el incremento de la expectativa de vida, la industrialización, todo eso, por otro lado, provocó que llegaran a nuestra vida cotidiana los famosos factores de riesgo, de los cuales vamos a hablar más específico en adelante, como es el tabaquismo, la dieta rica en lípidos, el sedentarismo, la obesidad, la dislipidemia, la diabetes y la hipertensión. Todo esto en un conjunto ha hecho que en este siglo XXI, entonces, ya la gente ya no se enferma y no se muere por infecciones y por estados de malnutrición, sino ahora las enfermedades cardiovasculares son las que predominan en la población mundial. ¿Me das el clic, por favor? La siguiente. Se han parecido. De tal manera que en la actualidad, ¿a qué me refiero cuando estoy hablando de enfermedades cardiovasculares? Pues de acuerdo a la OMS, las enfermedades cardiovasculares son a todas aquellas enfermedades que involucran el corazón, las enfermedades vasculares del cerebro y las enfermedades de los vasos sanguíneos. Estas enfermedades cardiovasculares las podemos a su vez dividir en dos grandes grupos. Aquellas secundarias a aterosclerosis, que son las que se desarrollan secundario a todos los factores de riesgo, como son la cardiopatía isquémica o la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad cerebrovascular o las enfermedades de la aorta y de las otras arterias. Y en un segundo grupo, otras enfermedades cardiovasculares, pero que no están relacionadas con la aterosclerosis, como las cardiopatías congénitas, es decir,
aquel paciente que nace con un problema ya corazón en el momento del nacimiento, las cardiopatías reumáticas y otras cardiomiopatías de origen genético, etc. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La que sigue. Ok. ¿Cómo estamos en México con relación a estas enfermedades cardiovasculares? Tan solo por ponerles un ejemplo, les muestro de acuerdo a la anterior, por favor. La anterior, por favor. Exacto. Muchas gracias. De acuerdo a los datos del INEGI, podemos ver... Perdón. Una diapositiva previa, por favor. Bueno, lo que quería comentarles es que en México cada vez las enfermedades cardiovasculares son más prevalentes y desafortunadamente cada vez provocan más muertes. De hecho, en la actualidad en México, como en el resto del mundo, las enfermedades cardiovasculares representan la mayor causa de mortalidad, secundaria a infartos del corazón, a problemas de eventos vasculares cerebrales, ya sea isquémicos o hemorrágicos, y por eso es tan importante y relevante el tema del cual les estamos hablando. De tal manera que en los años 90 en México más o menos la proporción de muertes asociadas a enfermedad cardiovascular comparada con el total era del 7%, y en el 2015, que es el último reporte que tenemos del INEGI, esta cifra o este porcentaje se había duplicado hasta el 15%. ¿Me das la que sigue, por favor? Ok, como ya les comentaba, la previa, una antes. Una antes, por favor. Eso es, ahí está muy bien. Muchas gracias. Como ya les comentaba, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares a nivel mundial actualmente representa el 30% del total de muertes en el mundo. Este 31% se traduce en que de manera anual más de 17 millones de personas mueren a causa de una enfermedad cardiovascular. De estas, 7.4 millones son secundarias a un evento de cardiopatía isquémica, llámese infarto, y 6.7 millones de personas fallecen por enfermedad cerebrovascular. La que sigue, por favor. Ya comentábamos que en el país, pues desafortunadamente esta tendencia está en aumento, de tal manera que de tener 29,000 muertes por enfermedad o por cardiopatía isquémica en México en los años 90, actualmente la cardiopatía isquémica representa el 13.5% del total de las muertes, con un número de más de 88,000 muertes anuales. La que sigue, por favor. ¿Ok? Pero va a tener estas enfermedades cardiovasculares o a desarrollar estos problemas a nivel de corazón, a nivel de las arterias del cerebro o a las grandes arterias como la aorta, pues los famosos factores de riesgo. Los factores de riesgo que son acumulativos, es decir, si yo presento uno, mi riesgo es relativamente bajo, si yo lo sé cuidar, pero conforme voy agregando los factores de riesgo a mi persona, pues mi probabilidad de desarrollar un evento o una enfermedad cardiovascular va incrementando. De tal manera que los principales factores de riesgo actualmente conocidos en el mundo son el sedentarismo y la obesidad. Les pongo un ejemplo de algunos estudios, como en relación a la obesidad, el estudio EPIC ya demostró claramente que el índice de masa corporal, es decir, esta relación que tenemos entre nuestra estatura y nuestro peso, la medición de nuestra cintura y lo que mide nuestra cintura con respecto a nuestra cadera, este índice, estas tres variables están asociadas de manera independiente a un incremento en la mortalidad por todas las causas. La diabetes mellitus, que como todo el mundo sabemos, es una enfermedad
muy importante, muy prevalente, que causa muchas cambios en la calidad de vida del paciente por todas las complicaciones que genera, y definitivamente la más grave de todas son los problemas cardiovasculares, en donde puede afectar corazón, podemos tener problemas de pie diabético, y está claramente demostrado que a un mejor control de la diabetes podemos reducir nuestro riesgo de infarto hasta en un 16%. La dieta, desafortunadamente, como todo el mundo sabemos, no llevamos una buena dieta en el mundo, y en nuestro país pues no es la excepción, y todo esto está ligado al desarrollo de dislipidemia, que también contribuye a este proceso de aterosclerosis que finalmente nos va a llevar a una enfermedad cardiovascular. La hipertensión arterial. ¿Qué decir de la hipertensión arterial? Que es el principal factor de riesgo asociado a muerte cardiovascular, y al desarrollar cualquier evento o cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, llámese infarto, angina crónica estable, problemas de aorta, problemas de eventos vasculares, ya sea isquémicos o hemorrágicos. Y se ha demostrado en algunos estudios que por cada incremento en la presión arterial sistólica de tan solo 20 milímetros de mercurio, o en la presión arterial diastólica de tan solo 10 milímetros de mercurio, independientemente de la edad, es decir, si el paciente tiene 40, 50, 60 años, por cada incremento en estos rangos se va duplicando nuestro riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Por último, el tabaquismo. Vean, aquí les pongo más o menos el riesgo que era el tabaquismo. Si la vamos a fumar después de los 60, implica el riesgo de tener cardiovascular, y si la persona empieza a fumar a etapas más tempranas, tanto como menor de 50 años, quintuplica el riesgo de poder desarrollar una enfermedad cardiovascular. ¿Me das la siguiente, por favor? La que sigue. A la orden. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo estamos con respecto a estos factores de riesgo en nuestro país? Una antes, por favor. Muchas gracias. En relación al tabaquismo, pues podemos ver que de acuerdo a los datos que tenemos de las encuestas nacionales de salud, les puse las dos últimas, las del 2012 y las del 2018, para tener ciertas comparaciones de cómo se han ido modificando estos factores de riesgo. Pues vemos como en el 2012 más o menos 20 de cada 100 personas mayores de 20 años tenían el hábito de fumar. Para el 2018, gracias a múltiples campañas que se han establecido, este porcentaje parece que se ha reducido de manera muy importante a prácticamente la mitad, es decir, solamente 10 a 11 personas de cada 100 fuman. Algo muy importante, y es donde hay que incidir mucho por parte de nosotros, los que nos dedicamos al tema de la salud, es promover la actividad física. Vean, esta gráfica es sumamente contundente. Resulta que los mexicanos, el 100% tenemos de solamente el 100% lo dedicamos a una actividad física, ya sea de una actividad moderada o una actividad física rigurosa. Y el resto del tiempo, como podemos ver, lo ocupamos en dormir, en estar sentados, en ver tele, y evidentemente esto no nos hace nada bien. La que sigue, por favor. De la diabetes en nuestra población de más de 20 años, pues en esta gráfica lo que quiero mostrarles es que el porcentaje de los pacientes que al momento de la encuesta ya referían ser diabéticos, como pueden ver, ha incrementado del 2012 al 2018 en prácticamente toda la población, tanto en las personas adultos mayores, pasando de tener un porcentaje de 9.2% al momento de diagnóstico al momento de la encuesta a 10.3%. En el caso de las mujeres también hubo un incremento de 9.7% a 11.4%, y en el caso de los hombres pasar de 8.6% de personas diagnosticadas al momento de la encuesta a 9.1% en el 2018. Esto traducido en números muestra un incremento de tener 6.4 millones de personas enfermos por diabetes mellitus en el 2012
a tener un total actualmente de 8.6 millones de personas enfermas por diabetes en el 2018. Y lo más preocupante es no nada más que el número de personas diabéticas está incrementando, la que sigue, por favor, sino que la encuesta nacional de salud desde el 2012 nos muestra que de estos 6.4 millones de personas que tenían un diagnóstico en el 2012 de diabetes, solamente el 25% estaba con un control metabólico adecuado o el recomendado en las guías internacionales para tratar de disminuir la progresión de la enfermedad hacia un problema de arterias con aterosclerosis. Esto es sumamente preocupante porque esto nos quiere decir que hay mucho trabajo por hacer para tratar de mejorar el control metabólico de la que sí, por favor. De igual manera, en el caso de la hipertensión arterial, la que sigue, vemos como, de acuerdo a la encuesta nacional de salud del 2012, 31% de la población es hipertensa. Cuando hicieron la encuesta, al momento de la encuesta, el 16% refería ya haber sido diagnosticado con hipertensión, es la que sigue. Y lo más importante que quiero mostrarles en esta gráfica, la previa, por favor, es que hasta el 15% de este 31% no sabían que eran hipertensos hasta que llegaron los encuestadores, les tomaron la presión y ahí fue donde se dieron cuenta que eran hipertensos. El grupo de edad en donde predomina el diagnóstico de hipertensión o las personas enfermas con hipertensión, como podemos ver, es arriba de los 50 años y entre los 60, los 70 y los 80, hasta 6 de cada 10 mexicanos tienen el diagnóstico de hipertensión. Pero, al igual que la diabetes, el comportamiento desafortunadamente va en incremento. Vean, comparado el 2012 contra el 2018, de tener 9.3 millones de personas al momento de la encuesta ya diagnosticadas con hipertensión, pasamos prácticamente al doble, a 15.2 millones de personas con diagnóstico de hipertensión en todos los grupos de edad, tanto en las personas mayores como en mujeres y hombres. ¿Me das la que sigue, por favor? Al igual que en la diabetes, en el 2012, de los 22 millones de adultos mexicanos con hipertensión, desafortunadamente solamente el 20% estaba con un control adecuado de acuerdo a las recomendaciones que nos dan el Consenso Mexicano de Hipertensión Arterial, que se publicó en el 2016. Entonces, nuevamente, en todo lo que tiene que ver con prevención, diagnóstico y adecuado cuidado de los factores de riesgo, tenemos mucha tarea por hacer. ¿La que sigue? ¿Qué hay con respecto al problema de colesterol y triglicéridos? De acuerdo a la última encuesta nacional de salud del 2018, pues vemos que en el caso de los adultos mayores, en el 2018, la mitad de todos los adultos mayores ni siquiera se habían hecho en el último año un estudio para ver cómo andaban sus niveles de colesterol y triglicéridos. El 44% de las mujeres tampoco se había hecho un estudio en el último año para saber cómo andaban de estos niveles. Y en el caso de los hombres, más de la mitad, el 52%, normalmente no tienen un estudio en el último año para saber cómo está de colesterol y triglicéridos. El otro 50%, que sí se había hecho algún estudio en el último año, pues vemos que prácticamente el 20% pues tienen desafortunadamente niveles de colesterol y triglicéridos elevados. A este porcentaje habría que sumarle el porcentaje de pacientes que resultaran con problemas de colesterol y triglicéridos elevados en sangre de este 50% que no se ha hecho el estudio en este último año. De tal manera que, como podemos ver, tenemos una población en nuestro país que desafortunadamente no hace ejercicio, que es diabética, que es hipertensa, que tiene problemas de colesterol y triglicéridos, y en donde desafortunadamente el control de todos estos factores de riesgo no es el óptimo y por lo tanto ha llevado a nuestro país a tener una tasa elevada de prevalencia de enfermedades cardiovasculares y de muerte por estas causas. La que sigue, por favor.
corazón. ¿Y qué es lo que pasa cuando no cuidamos los factores de riesgo y un paciente se infarta o empieza a tener problemas de corazón relacionados a la hipertensión arterial de muchos años o relacionados a la diabetes de muchos años? Pues la vía final de todas las enfermedades cardíacas es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, como les pongo en esta diapositiva, es una enfermedad sumamente compleja que resulta de una función alterada a nivel del producida, como ya les comenté, por un problema de infarto, valvulares o pericardio, que es la capa que rodea al corazón para protegerlo y darle cierta dinámica dentro del tórax, en donde el corazón ya no puede bombear la sangre de manera adecuada para poder satisfacer los requisitos de todos los órganos, cerebro, riñón, pulmón, etc. La insuficiencia cardíaca, como consecuencia de una enfermedad cardiovascular, es considerada actualmente la nueva epidemia. ¿Por qué? Porque las cifras son abrumadoras. Más de 37 millones de personas en todo el mundo ya cuentan con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y desafortunadamente esta cifra va en aumento porque más de 800,000 casos nuevos se diagnostican de insuficiencia cardíaca tan solo en un país como es Estados Unidos. En Europa las cifras más o menos andan igual, y en México no tenemos datos oficiales, pero en la experiencia que nosotros tenemos en nuestra clínica, cada vez son más los pacientes que llegan con insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, hace 15 años, todos los pacientes del total de pacientes que llevaban urgencias a nuestro instituto, más o menos el 30% eran pacientes que acudían por un problema de insuficiencia cardíaca. En la actualidad ya no es el 30%. La mitad de las personas que acuden al servicio de urgencias del Instituto Nacional de Cardiología acuden a insuficiencia cardíaca, es decir, el 50%. Esto nos habla de que el problema es cada vez mayor, más prevalente y consecuencia pues de todo lo que hablamos brevemente, ¿no? de una falta de prevención y cuidado en los factores de riesgo. Actualmente representa la principal causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años, con todos los gastos que esto conlleva para los sistemas de salud, y evidentemente, como les comento, es una enfermedad muy costosa. Tan solo en Alemania se gastan más de 2.3 billones de euros anuales en el cuidado de la insuficiencia cardíaca. ¿Es la que sigue? Y nuevamente, el problema de la insuficiencia cardíaca es que no hay cura y desafortunadamente la mortalidad es muy alta. Incluso la insuficiencia cardíaca hace que mueran más personas que cualquier tipo de cáncer. ¿Cuántas veces no hemos visto que hablamos mucho del cáncer, el cáncer de la mama, el cáncer del colon, el cáncer de pulmón, etcétera? Pero poco se sabe de la insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca desafortunadamente tiene una mayor tasa de mortalidad que cualquier tipo de cáncer. Aquí algunos ejemplos. Cuando un paciente se hospitaliza por primera vez por insuficiencia cardíaca, el 7% llega a fallecer dentro del hospital. Y los pacientes que logran sobrevivir a un problema inicial de insuficiencia cardíaca que lo llevan al hospital, 1 de cada 10 va a fallecer dentro de los siguientes 30 días, 2 de cada 10 van a fallecer al siguiente año de su diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y un paciente, o mejor dicho, hasta 5 de cada 10 pacientes, el 50%, fallece dentro de los primeros 5 años posterior al haberse diagnosticado con insuficiencia cardíaca. De tal manera que es un problema en extremo importante, que es importante atacar ya en estos momentos. Y a nivel del mundo se están tomando muchas medidas para tratar de abatir la incidencia, la prevalencia y evidentemente la mortalidad. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para tratar de evitar que tengamos problemas de enfermedades cardiovasculares y su consecuencia, que es la insuficiencia cardíaca? Pues definitivamente la prevención. Las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Las enfermedades cardiovasculares requieren de inversión en temas de prevención, y se ha demostrado que son las soluciones más sostenibles para tratar de disminuir esta epidemia de enfermedad cardiovascular a la que actualmente nos estamos enfrentando. Y durante las últimas décadas, en países del primer mundo como es Estados Unidos y en países europeos, está muy bien demostrado que el tema de prevención combinado con un adecuado control es lo que realmente impacta en disminuir la mortalidad y los costos derivados de las enfermedades cardiovasculares. La que sigue, en la siguiente diapositiva, les pongo un ejemplo clarísimo
de lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos 50 años. Y como vamos a ver, no es un problema que se pueda resolver de un día para otro. A Estados Unidos le llevó 50 años a desarrollar todas las medidas que actualmente, como pueden ver en la gráfica, han hecho que disminuya la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son estas medidas? La siguiente: desarrollar programas epidemiológicos para saber el estatus de la población, saber cómo se comportan estos factores de riesgo en relación a fumar, la hipertensión, el colesterol, etcétera, como es el estudio Framingham, que es un estudio quizá el más famoso estudio epidemiológico que hay en todo el mundo. Desarrollos de programas para detección y seguimiento, por ejemplo, de hipertensión, desarrollo de programas para prevención y tratamiento de epidemias, etcétera. Entonces, es todo toda una organización pública para prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento, lo que en algún momento en México nos puede llevar a obtener resultados en reducción de mortalidad por estas enfermedades cardiovasculares. La que sigue, por favor. En Europa, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, está más que demostrado en muchos estudios, vean, desde los años 70 hasta los años 2000, está demostrado que la mortalidad o la probabilidad de disminuir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares tiene parte de responsabilidad secundaria a un adecuado tratamiento, pero si ven en medio de la tablita, hasta el 60 o 70%, incluso en algunos estudios, del éxito en reducción de la mortalidad por enfermedad cardiovascular corresponde a un control adecuado de los factores de riesgo. Entonces es muy importante enfocarnos en prevención y en el cuidado de los factores de riesgo. La que sigue, por favor. De tal manera que, ¿cuáles son los retos que tenemos en salud pública? Pues evidentemente no nada más es ver la punta del iceberg, es decir, no nada más es ver o tener estadísticas de cuántos pacientes tenemos infartados, cuántos pacientes tenemos con eventos vasculares cerebrales, cuántos pacientes tenemos ya con desarrollo de insuficiencia cardíaca, sino tenemos que ir más allá, tenemos que ir más profundo en todo este problema que hemos estado comentando y tenemos que ir a la parte oculta del iceberg, es decir, enfocarnos en los factores de riesgo y definitivamente establecer programas con el apoyo de todos. Aquí todos tenemos que ser partícipes y responsables de que todo esto pueda suceder, tanto desde la parte de gobierno, las personas que nos dedicamos a temas de salud, los mismos pacientes, etcétera, de tal manera que programas que involucren educación para la salud, programas que fomenten un estilo de vida saludable, programas que nos den una adecuada atención de los factores de riesgo, que en la medida en la que tengamos mayores recursos humanos para la atención de la salud y que constantemente nos estemos actualizando e investigando, es lo que puede llevar en algún momento como política de salud pública a poder atender de mejor manera toda esta problemática. Solamente estamos ya en la punta del iceberg, es decir, ya con un paciente que ya tuvo un infarto, que ya tuvo un AVC, pues definitivamente el tratamiento posible para mejorar su calidad de vida y tratar de disminuir su mortalidad. La que sigue. Y también en el marco, y ya un poquito enfocado en el tema para el cual estamos con ustedes el día de hoy, es establecer cuál es la importancia de tener un personal altamente calificado para atender este problema que, como ya comentábamos, es muy importante, como la insuficiencia cardíaca. Y aquí no nada más es el médico, sino me atrevería a decir que incluso el papel de la enfermera especialista en insuficiencia cardíaca puede ser igual o más importante en la atención de estos pacientes. Ok, como ya comentábamos, la insuficiencia cardíaca es considerada la nueva epidemia del siglo XXI, afecta a más de 37 millones de personas en todo el mundo, es la principal causa de hospitalización en pacientes de 65 años y es una enfermedad que genera muchos gastos, sobre todo gastos de hospitalización. Se sabe actualmente que el 60% de todo el gasto que se invierte en insuficiencia cardíaca corresponde a problemas de hospitalizaciones. De tal manera que los programas
enfocados a tratar la insuficiencia cardíaca dentro de una clínica especializada en insuficiencia cardíaca tienen un enfoque en relación a tratar de prevenir de manera adecuada las hospitalizaciones para tratar de reducir costos. La que sigue. Como ya comentábamos que desafortunadamente la insuficiencia cardíaca genera una mortalidad en extremo alta. La que sigue, por favor. ¿Me das la que sigue? Ok. Y bueno, una vez que el paciente desafortunadamente secundario a un problema cardiovascular desarrolla insuficiencia cardíaca, pues tenemos que estar muy atentos. Si tenemos conciencia nosotros los médicos, las enfermeras, los especialistas, que estamos inmersos dentro de una población que es de mucho riesgo, entonces pues tenemos que estar atentos a las complicaciones. De tal manera que, desafortunadamente, por no pensar en que la insuficiencia cardíaca existe y ya es una realidad de nuestro país también, pues desafortunadamente lo que nosotros vemos en el Instituto Nacional de Cardiología es que los pacientes no reciben un diagnóstico adecuado y oportuno y por lo tanto el tratamiento se retrasa, no es el más adecuado y llegan con nosotros en estados avanzados de la enfermedad en donde desafortunadamente las oportunidades de mejorar la calidad de vida y mejorar la sobrevida a años, pues desafortunadamente se van limitando conforme el paciente llega en un estadio cada vez más avanzado. Las necesidades de los pacientes con insuficiencia cardíaca son dinámicas, son cambiantes, no siempre son las mismas, y esto es porque el paciente con insuficiencia cardíaca tiene muchas cosas alrededor de él. Tiene problemas de diabetes, tiene problemas de anemia, tiene problemas de hipertensión, tiene problemas de apnea obstructiva del sueño. Entonces la atención se vuelve multidisciplinaria para poder atender todo aquello que rodea ya al paciente con insuficiencia cardíaca. Y por lo tanto no es una receta de cocina, ¿no? Sino son muchas personas que convergen en el tratamiento de estos pacientes. ¿Para qué? Para atender de manera más adecuada las tres principales fases de atención en insuficiencia cardíaca, que es diagnosticar de manera oportuna, es decir, pensar que el paciente puede tener insuficiencia cardíaca. Una vez que diagnostiqué de manera oportuna a mi paciente, pues darle un tratamiento y seguimiento adecuado y enseñarle al paciente cómo poder vivir la mejor manera con su insuficiencia cardíaca. En estas tres fases, la atención de enfermería es fundamental, como vamos a ver más adelante. La que sigue. La enfermera especialista actúa en dos campos principales dentro de estas fases de la atención de la insuficiencia cardíaca. Aparte de estar inmersa dentro de un equipo multidisciplinario que involucra personal de trabajo social, personal de enfermería especializada, diferentes especialidades médicas, etc. La que sigue. Ok. Y entonces, como les comentaba, el valor de la enfermera especialista en insuficiencia cardíaca está dividido básicamente en dos grandes campos. El escenario en donde el paciente está atendido de manera ambulatoria, es decir, donde no está hospitalizado, y el papel de la enfermera, como muchas veces sucede en los hospitales o en los centros de primer nivel, es pensar en la insuficiencia cardíaca e identificar a los pacientes con posibles signos y síntomas que sugieran que el paciente está con insuficiencia cardíaca. ¿Para qué? Para diagnosticarlo de manera oportuna. Después de eso, una vez que la enfermera capacitada en insuficiencia cardíaca piensa en la patología, evidentemente el siguiente paso es referirlo de manera oportuna al médico para que el médico haga todos los estudios y confirme o descarte el diagnóstico e inicie un tratamiento adecuado. Sin embargo, no nada más es identificar y referir al paciente. El papel de la enfermera va más allá. Una vez que el paciente está diagnosticado e inició su tratamiento, el seguimiento, como vemos, es también fundamental. Y el seguimiento de las enfermeras es mediante visitas domiciliarias, mediante contacto telefónico y actualmente mediante programas de telemedicina, en donde en el Instituto Nacional de Cardiología estamos trabajando mucho en ello para tratar de mejorar la atención de los pacientes.
La educación continua del paciente y del cuidador es fundamental. Muchas veces el paciente ya es un paciente muy frágil, añoso, etcétera, y entonces no nada más hay que educar al paciente, hay que educar al cuidador para que estar atendiendo en casa de la mejor manera al paciente. Identificar cuando el paciente viene a la consulta, el que la enfermera, que es la primera que recibe el paciente antes de que pase al consultorio, el que la enfermera identifique signos y síntomas de descompensación, alerta al médico para poder ajustar de manera más adecuada el tratamiento y tratar de mejorar esa descompensación con la que puede estar acudiendo el paciente. Y en algunos países, todavía en México esto no está legislado, pero en algunos países de Europa, incluso la enfermera ya está capacitada y autorizada por los sistemas de salud para ajustar los tratamientos farmacológicos ambulatorios. De tal manera que vean que el papel de la enfermera en la atención del paciente ambulatorio es prácticamente muy completa. Evidentemente, en el paciente que desafortunadamente se tiene que hospitalizar por insuficiencia cardíaca, el cuidado de enfermería va desde todas las atenciones que hay que dar, una adecuada canalización, estar pendiente de la administración de medicamentos, corroborar que el medicamento sea el adecuado para el paciente adecuado y todos los procesos de atención que hay en enfermería a nivel hospitalario. Y cuando el paciente se hospitaliza por primera vez por insuficiencia cardíaca, ahí es donde la enfermería, el personal de enfermería empieza con la educación del paciente, primero para que el paciente sepa cuál es su enfermedad, por qué se produjo y después cómo se debe de ir a casa para estarse cuidando bien y evitar recaídas de rehospitalización, es decir, fomentar el autocuidado. La que sigue, por favor. En conclusión, el papel de la enfermería incluye la realización de actividades que garanticen el seguimiento y la atención oportuna de los pacientes, teniendo como meta reducir rehospitalizaciones, porque comentábamos, generan muchos problemas tanto para los pacientes, los cuidadores y muchos gastos para el sistema de salud, favorecer la adherencia de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, así como promover el autocuidado del paciente a través de una intervención educativa estructurada, utilizando estrategias novedosas que garanticen no solo el conocimiento, sino el cumplimiento de todas las recomendaciones para que el paciente pueda estar bien en casa. Y pues bueno, este es el mensaje principal que quería compartirles el día de hoy en el